¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. En esta lección de esta semana de Antropología de Alimentos, el tema será la gastronomía, la cocina como patrimonio cultural. Vamos a analizar algunas características que hacen de la cocina tradicional un patrimonio cultural. La palabra patrimonio, si la queremos entender, en realidad lo que quiere decir es aquello que se transmite de una generación a otra. Entonces, por ejemplo, decimos que los padres dejan como patrimonio a sus hijos sus bienes. Puede ser una manera de entenderlo. Pues bien, así también la cultura, la gastronomía, pasa como un patrimonio de una generación a otra. Y este tipo de características, o es un conjunto de características las que pasan de una generación a otra. Hay un proceso histórico, una memoria colectiva que resulta en un saber transmitido principalmente en el seno de la familia, es decir, una familia transmite a la familia siguiente sus conocimientos. Cuando hablamos, por ejemplo, del sombrero volteado que hacen los costeños, pues bien, lo aprenden los padres, lo enseñan a los hijos a la siguiente generación. Así también pasa con la comida, así también pasa con la gastronomía. Decimos que la cocina, la gastronomía es un bien inmaterial, intangible, pero alguien diría entonces una bandeja paisa, una arepa, una mazamorra, eso es comestible y está ahí, se puede tocar y se puede oler y se puede saborear. El producto como tal sí, pero el conocimiento no. Entonces lo que vale como patrimonio es el conocimiento de cómo se hace. Ese es el valor intangible, el valor que podríamos decir que pasa de generación en generación y que, digamos, es lo que se quiere rescatar como valor patrimonial en todo momento. También se dice de este patrimonio cultural y material gastronómico que expresa la relación con el contexto ecológico y productivo del cual se obtienen los productos que se llevan a la mesa. Efectivamente está en un entorno geográfico, en una producción de alimentos, donde hay una intervención humana. Entonces, está dentro de un medio donde se reproducen ciertas especies que son las que se consumen. Miramos, por ejemplo, si es una cultura campesina o una cultura indígena, pues habrán unos animales de caza, unos cotos de caza donde ellos tienen sus alimentos, siembran sus productos, su maíz, frijol, etcétera, ñame, todo esto. Entonces, ahí hay un entorno ecológico. Se dice además que el patrimonio cultural cohesiona a la sociedad, claro que sí. Dentro de lo que es el conocimiento de un saber vernáculo, un saber tradicional, hay un entorno familiar, un entorno regional. Entonces, cuando se habla de una cocina de una región, es común a muchas personas y les sirve de identidad, les sirve de referente. Entonces el vallecaucano dirá con mucho orgullo que su referente gastronómico es el arequipe, el manjar blanco. Y de igual manera dirá un boyacense que su plato predilecto en muchas regiones de Boyacá, posiblemente en gran parte del departamento, toda la meseta cundiboyacense, pues ellos se identificarán con el cuchuco de Espinazo, cuchuco boyacense. O de un pueblo como Sutamarchán, pues entonces dirán los habitantes de ese pueblo que la identidad de ellos, y se identifican con esto, es la longaniza de ese municipio. Entonces a eso se refiere que hay una cohesión dentro de lo que es este patrimonio, patrimonio inmaterial gastronómico. También se puede entender o se puede decir ahí
que cada sistema culinario con sus recetas, platos y formas de consumo remite a una tradición y a un universo simbólico particular, así como a un orden culinario que contiene reglas de comportamiento. Ahí en ese punto, la comida ya dijimos que pasa generacionalmente, entonces pasa un conocimiento en su forma de preparar, en su forma de organizar los alimentos y también tiene un carácter simbólico. Las familias se identifican por la manera que tienen de comer esos alimentos, las veces al día que los comen, la manera como se sientan a la mesa, etcétera, etcétera. Entonces hay todo ese conjunto de situaciones que podemos verlas en lo que es un, unas situaciones que permiten identificar lo que es una cultura gastronómica y la hacen patrimonial al tener ciertas características como las que venimos mencionando. También podemos comprender que este patrimonio cultural inmaterial gastronómico tiene unas raíces, tiene por allá unos orígenes un poco remotos. Podemos entonces establecer, muchachos, jovencitas, que los primeros asentamientos humanos aquí fueron indígenas, se les dice amerindios. Fue la población nativa que dominó el terreno, los ríos, las quebradas, los valles, las montañas, y en ese entorno crearon toda la comida para su subsistencia a partir de ese medio físico. Toda esa cultura amerindia creó una manera de vivir y de comer y de relacionarse. Luego vino una población española. Esta población española trajo entonces la comida europea y la fusionó con la comida indígena. Digamos que lo que ellos preparaban en Europa, al llegar aquí no encontraron todos los ingredientes europeos, pero sí unos ingredientes sustitutos que tomaron de estas tierras. Entonces se va haciendo una fusión entre dos comidas, creando una nueva comida que es una comida criolla, digamos, de hibridación, de mezcla de dos culturas gastronómicas. Los españoles, en el afán de conquistar, colonizar la tierra, explotar el oro que había y sembrar plantíos que sirvieran como materia prima para ser transformados en Europa, trajeron mano de obra africana, esclavos, gente en condición de esclavitud. Pero a pesar de lo cruel que es la esclavitud, a nosotros en nuestro mundo gastronómico nos interesa es el aporte, lo que ellos aportaron en los guisos, en los dulces, trajeron el plátano, etcétera, una cantidad de cosas de África y también las maneras de vivir. Un pueblo que se llama San Basilio de Palenque es un patrimonio de la humanidad porque allá los negros aún conservan las danzas originales, viven como se vivía en África hace 400 años. Entonces, la UNESCO declara a San Basilio de Palenque Patrimonio de la Humanidad por todo lo que se guarda ahí, comidas, bailes, costumbres. Entonces, eso nos queda de los africanos y un enriquecimiento de la gastronomía que ya tenía su impacto con los europeos. El aporte de la tierra, es decir, lo que la tierra produce en la agricultura. Los indígenas tenían maíz, frijol, auyama, papa, muchas frutas, había piñas, había papayas, aguacates, etcétera, mucho lo que había acá. Y esa rica gastronomía vegetal pasa entonces a formar parte de la cocina colonial, luego de la cocina republicana. Y hoy, después de tanto tiempo, seguimos consumiendo frijol, maíz, auyama, papa, papayas, etc. Entonces, esa agricultura ha estado presente desde que nativos en América comenzaron a cultivar la tierra hace unos 4 o 5 mil años.
Entonces esa agricultura también es el referente o es uno de los referentes culturales que le da identidad a este patrimonio gastronómico. En un país o en un territorio tiene divisiones. Encontraron en los textos que vienen trabajando para la exposición final que Colombia se divide en regiones, pero las regiones tienen características. Una producción agrícola determinada, unas condiciones culturales de cada población que son diferentes, unos conocimientos ancestrales también diferentes. Cuando hablamos de la región Caribe, pues es la relación del hombre con la costa atlántica y con las llanuras caribes. Entonces, esas características de esa región, esas llanuras, los productos del mar y de los grandes ríos que desembocan en el Océano Atlántico, le dan a ellos unas características particulares. Si bien son descendientes africanos, también encontramos personas que llegaron de Medio Oriente. Hay muchas personas que viven en Barranquilla y en la costa Caribe de origen árabe, pero todos ellos se unen, se mezclan en la tierra y forman una identidad cultural, en este caso gastronómica. La región Pacífico también es costa, pero hace más referencia al Chocó. También los africanos que lograban escapar de sus amos tenían que llegar a territorios donde no fueran perseguidos o donde no los mataran. Entonces, estos hombres llegan a la costa pacífica, sobre todo al Chocó, y todavía se conserva mucha población africana en las selvas chocoanas, sobre todo en las riberas del río Atrato y en la costa pacífica chocoana. Entonces, allá hay una gastronomía propia de ellos, con los productos de la tierra, con los conocimientos ancestrales. También se puede definir que existe otra región que es Nariño, Cauca, Valle del Cauca, o se podría dividir entre regiones, porque cada uno tendría características un poco diferentes. Aunque en sí podrían encontrarse patrones comunes. El nariñense pues se va a encontrar con una alimentación propia con mucha papa, con cuy, maíz, etcétera. En el departamento del Cauca ya tiene otro tipo de gastronomía y el Valle del Cauca también, pero de igual manera tienen unos patrones comunes que se pueden identificar en los tres departamentos. Por allá hay otro que es Tolima y el Huila, y se le dicen a esos dos departamentos la tierra de los opitas, tolimenses y huilenses, muy famosos por el tamal tolimense, por la lechona, por la música de ellos, el bambuco, la guabina, el bunde tolimense, etc. La Amazonía, Orinoquía, llanos orientales, aunque no son iguales, pues los llanos tienen una frontera con Venezuela que da pues una fuerte entrada de la comida venezolana a esta región de los llanos y un poquito a la Orinoquía, pero ya hacia la Amazonía y parte de esa Orinoquía que sería hacia el Baupés, hacia el Meta, todo esto por ahí. Hay una comida para nosotros mucho más exótica, más extraña si se quiere, por los tipos de productos que ellos consumen, sobre todo en animales. Entonces, esta región es muy colombiana, tiene unas características que también la hacen diferente a las otras regiones. Y aun si pudiéramos separar cada uno de esos tres departamentos, a tres regiones, subregiones, que conforman varios departamentos, también tienen características muy particulares. Los Santanderes corresponde al departamento de Santander y el departamento de norte de Santander. También tiene su característica.
en lo que tiene que ver con la alimentación y los comportamientos. Entonces, se pueden encontrar, por ejemplo, como un plato típico de ellos la pipitoria, que eso lo hacen con vísceras de chivo, etcétera, y se consumen sancochos santanderianos, etcétera. Antioquia y el eje cafetero tienen una identidad común, pues porque hace 150 años, 200 años, gran parte del pueblo antioqueño se desplazó buscando nuevas tierras para colonizar. Entonces llegaron, se quedaron en esa región y esa identidad antioqueña sigue presente en el departamento de Caldas, de Risaralda y el Quindío. Entonces cuando hablamos de Antioquia y el eje cafetero, la gastronomía es muy similar. De igual manera, las creencias religiosas y las maneras de comportamiento. Y también podríamos ver otra región que sería Boyacá y Cundinamarca. También se podrían separar como dos regiones diferentes, aunque tienen muchas cosas en común. El consumo de la papa, el consumo del maíz, el trigo también se cultivó mucho en esa región hasta hace años. Entonces, son varios elementos que los identifican. Y en la parte, digamos, cultural étnica, en la parte étnica, son descendientes de una cultura aborigen, que son los chipchas. Entonces, toda esa región estuvo habitada por este grupo étnico y hoy queda todavía mucha raíz o mucha identidad del pueblo chipcha en esta población cundiboyacense. Otro elemento que también es bueno que se analice es, y que también le da vida a la identidad, y es la literatura gastronómica. Entonces podría uno comenzar a decir cuándo, pues si bien los indígenas no escribían, tenían sus conocimientos que los pasaban de generación en generación, de padres a hijos. Entonces, que cómo se pelaba el maíz o cómo se preparaba una sopa de auyama, qué sé yo, o cómo asaban una guagua, etcétera. Eso los pequeños iban aprendiendo como lo hacían los mayores. Los españoles cuando llegan a América traen los cronistas de Indias, que eran unos escribanos que iban relatando de alguna manera como las hazañas o el quehacer de estos conquistadores. Entonces estos intelectuales que acompañaban a los conquistadores, que en algunos momentos eran curas o en otros eran pues personas letradas españolas, también escribían sobre lo que comían los indígenas, sobre lo que encontraban como productos alimenticios y de lo que comían los españoles. En la época de la colonia, las señoras enseñaban a las hijas a cocinar. Entonces era muy común que las recetas se pasaban en la familia de madres a hijas, estas a las hijas y así. En la parte femenina iba teniendo una identidad de la cocina en la época colonial. En el virreinato y en la época de la República, entre el siglo XVIII y XIX, venían extranjeros a conocer esta región, ellos hacían crónicas, escribían sobre esto. También ahí se encuentran temas relacionados con la comida, relacionados con la manera de convivir de los grupos humanos. Entonces estos viajeros hicieron escritos donde encontramos esa identidad cultural de hace 200, de hace 150 años. Los escritores, uno que lo trabajamos en estos días, que es Tomás Carrasquilla, hace mucha referencia en sus obras a la comida y a la cultura, cómo se comportaba la gente en el siglo XIX. Eugenio Díaz Castro tiene una novela que se llama La Manuela, y en esa novela, que hace referencia al Tolima y a Cundinamarca, habla de qué comían ellos, cómo se vivían los trapiches, cómo era la vida cotidiana de, sobre todo esas riberas del río Magdalena, que él narra bellamente en su novela La Manuela. Jorge Isaac tiene La María, es una novela del Valle del Cauca, también ahí se habla de qué comen los negros, cómo preparan la comida, etc. Eustaquio Palacios tiene otro texto también del Valle del Cauca, es El Alférez Real, también hace referencia a las maneras de convivir y de comer de los vallecaucanos hace 200 años.
Son muchos escritores de carácter costumbrista, así se le dice a este tipo de escritura, que narran las costumbres de la gente y que se dio con mucha fuerza en el siglo XIX en esta región. Entonces ahí también se encuentra ese referente cultural que nos habla de la comida de entonces. Ya pues en el siglo XX sí se hace mucha literatura de cocina, se hace poesía de cocina, se hacen tratados antropológicos de alimentos. Entonces ya la cocina adquiere un carácter científico, pero no pierde su esencia de patrimonio, porque sobre ella gran parte de esta literatura está enfocada hacia este tipo de gastronomía. Los recetarios a principios del siglo XX, que ya los vimos, hacen referencia a esto. Luego, pues ya tratados de cocina nacional también hacen parte de esto. Y como para terminar este pequeño recorrido por este patrimonio cultural inmaterial, estaría entonces un elemento que llega último a la vida de la gastronomía ancestral, a la gastronomía patrimonial, y es el turismo, que se posesiona hace unas 4 décadas más o menos, y va tomando como un elemento de referencia importante para la movilidad la comida clásica o la comida regional o la comida de los ancestros. Entonces, este turismo gastronómico le da un nuevo dinamismo a esta cultura gastronómica tradicional. En eso, pues, para atender a los turistas, para atender bien a esta gente que llega, se hacen empresas gastronómicas, restaurantes típicos, etcétera, que van colmando las expectativas de estas personas que viajan más por la pasión de sentir emociones, en este caso con la comida, y permiten un fortalecimiento de la gastronomía tradicional. De pronto, así a grosso modo y sin extendernos más, son como elementos que nos permiten identificar por qué se habla de patrimonio cultural gastronómico. ¿Qué elementos están integrados a que podamos decir que existe un patrimonio cultural gastronómico? No es que hace 10, 20 años al Ministerio de Cultura se le ocurre decir que tenemos patrimonio gastronómico. No, está todo ese material, todo ese acervo, que es probatorio efectivamente porque todo está ahí, que demuestra que ha habido una tradición de la comida y que esa comida le ha dado identidad a muchos territorios de Colombia. Entonces, muchachos, chicas, muchas gracias por todo. Ya estamos en la recta final. Recuerden ir elaborando sus presentaciones de las regiones con los platos respectivos para ir cerrando como este ciclo en este semestre. Un abrazo para todas y todos y estaremos, ojalá podamos encontrarnos antes de terminar este semestre, aunque la situación no está nada fácil. Hasta pronto.